Ya. En esencia, tenemos distintos tipos de conceptos, como decía, lo que vieron con el profe dentro de la introducción es principalmente establecer algunas palabras para que todos de alguna otra manera estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces, comenzamos con una de las más utilizadas y la que nos hace referencia a muchas cosas. Nosotros utilizamos habitualmente la palabra fármaco. En este caso, cuando hablemos de fármaco, vamos a estar hablando lo podemos utilizar en algunos casos como sinónimo de medicamento, más no de remedio propiamente tal, que sería una acepción un poco más coloquial, por así decirlo, pero establecemos que el fármaco va a ser una sustancia química que va a interactuar de alguna otra forma con el organismo vivo y que va a generar un efecto. Este efecto, la verdad, lo podemos sentir, medir y va a ser reproducido en más de un organismo. Es decir, si lo damos a alguna especie, a algún mamífero específico, vamos a obtener el mismo efecto en los restos representantes de la misma especie u en otras especies también. El fármaco en esencia hace referencia solamente a generar un efecto, pero no necesariamente hace referencia a de que si este efecto va a ser benéfico o perjudicial. En estricto rigor, como nosotros lo asociamos muchas veces como sinónimo de medicamentos, cada vez que hablamos de un fármaco, hablamos principalmente de algo en un origen positivo, ya que vamos a estar intentando paliar algún tipo de síntoma, vamos a estar intentando curar, vamos a estar intentando generar un efecto beneficioso para el paciente en la mayoría de las formas, pero tenemos que tener en cuenta que prácticamente todos los fármacos, al ser sustancias químicas, también van a tener efectos, pueden tener también efectos negativos dentro de nuestro organismo, que son principalmente estas reacciones adversas a medicamentos o efectos secundarios en algunos casos. Entonces, el fármaco va a ser en esencia una sustancia química que puede generar algún efecto dentro del cuerpo, donde este efecto puede ser considerado un remedio, un efecto positivo, un efecto benéfico, o puede nuevamente ser considerado un efecto negativo o como veneno o un tóxico. Volviendo a la emblemática frase, donde sabemos que de alguna otra forma entre la posibilidad de tener un efecto perjudicial, también vamos a tener que cuantificar cuánto administramos de este fármaco para considerar también la dosis de este o la cantidad directamente. En cuanto al medicamento propiamente tal, si bien el fármaco va a ser la sustancia química que va a generar en efecto, el medicamento va a ser un fármaco o una asociación de ellos que va a estar destinado directamente a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento. También al alivio o a la curación, como decíamos previamente. Entonces, cuando establecemos una terapia, la mayoría de las veces el concepto más adecuado sería medicamento propiamente tal, pero nuevamente, como nuestro lenguaje es bastante abundante y nos gusta repetir en algunos casos muchas veces la palabra, dentro de la asignatura, en la mayoría de los casos, vamos a estar haciendo referencia también con este objetivo de prevención, de diagnóstico o tratamiento al concepto de fármaco, siendo medicamento y fármaco prácticamente un sinónimo en la mayoría de las veces, pero entendiendo que hay un trasfondo diferente. Entonces, en esencia, un medicamento va a ser literalmente un fármaco con fines médicos, con fines terapéuticos en la mayoría de las veces. Entonces, dejamos atrás todos los términos un poco más menos específicos,
como remedio propiamente tal que veíamos previamente y lo asociamos directamente a el concepto de medicamento. Entonces vamos a estar hablando de medicamentos o fármacos con algún fin específico. En algunos casos también podemos hablar del término droga, si bien el término en este momento es bastante, está asociado directamente a un concepto más bien perjudicial, a un concepto, está asociado directamente a concepto más ilícito. Droga, en esencia, es también una sustancia química que va a generar un efecto. Por lo tanto, en algunos casos lo pueden considerar también un sinónimo de fármaco o medicamento. En términos, en general, en términos médicos, va a ser un sinónimo de estos conceptos, pero la interpretación por concepto, por más bien una interpretación social, tiende a ser la diferencia del término droga propiamente tal, vinculada a todo este problema de sustancias de uso ilícito principalmente o de abuso. Entonces, sobre todo cuando en inglés busquen algún tipo de paper o algo similar, la traducción literal tiende a ser droga más que fármaco o medicamento, sobre todo cuando utilizan estos motores de traducción. Entonces, la idea es que lo verifiquen, sobre todo para que lo enfoquen, depende al tipo de público al que están haciendo referencia, cuando utilicen el término específicamente para que no se malentienda a qué nos estamos refiriendo. Así que si en algún momento utilizamos el término droga durante el curso también, vamos a estar utilizándolo en la mayoría de los casos como un sinónimo de fármaco o de medicamento. Entonces, en general, ya sea por la Organización Mundial de la Salud o por todas las opciones que tenemos dentro de nuestras entidades que regulan todas nuestras formas, entre comillas, de prescripción y demás, dentro de a nivel mundial, a nivel nacional también, y por distintas entidades tenemos algunas normativas que vamos a ir siguiendo. Pero en general, cualquier sustancia que pueda generar algún tipo de efecto en el organismo, introducida al organismo propiamente tal, vamos a considerarla como droga. Por lo tanto, nuevamente veíamos casi el mismo concepto de fármaco o medicamento. ¿Cuál es el punto específico que lo vincula a este uso ilícito? Muchas veces es el sistema que esté vinculado al sistema nervioso central, que sea susceptible a crear dependencia, ya sea física, psicológica o ambas. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el rescate del término específicamente. Otro de los conceptos que es prácticamente uno de los más importantes, por ejemplo, nuevamente el término principio activo. Cuando nosotros tenemos un medicamento, cuando hablamos, como decía el profe, de estos genéricos que habitualmente tienen literalmente el nombre del medicamento, este nombre del medicamento es el principio activo. Y el principio activo se puede expresar en distintas formas y la forma de expresión que está, para que, entre comillas, a nivel mundial nos entendamos, se habla de la denominación común internacional abreviada como DCI, que es el nombre que está en los medicamentos llamados genéricos en nuestro país. Los genéricos que no son de marca y que tienen directamente el nombre del medicamento, ya sea ácido acetilsalicílico, ácido mefenámico, etc. Todos estamos hablando directamente de la denominación de este principio activo. Entonces acá hablamos del principio activo de la sustancia específica que es la responsable de crear este efecto farmacológico
la que es responsable de generar algún tipo de respuesta del organismo y de la forma, de alguna otra manera, que nos entendamos globalmente en base a esta denominación común internacional. Entonces, cuando dentro de las normativas que vamos a ver posteriormente, se establece que en las recetas en general deberíamos tener esta denominación común internacional al momento de prescribir para que ustedes puedan posteriormente elegir cuál es la opción más conveniente para ustedes o la que de alguna u otra manera consideren mejor por algún tipo de concepto específico. Entonces, va a ser el nombre de nuestra estructura química que va a generar una actividad farmacológica específica a lo que nosotros vamos a llamar principio activo. El principio activo va a ser el responsable de generar un efecto y vamos a depender de la concentración. Por ejemplo, volviendo al ácido acetilsalicílico, tenemos presentaciones, por ejemplo, que van desde los 81 miligramos hasta los 650 miligramos y presentaciones que también van asociadas a otros componentes. Entonces, cuando tenemos más de un componente, vamos a tener más de un principio activo dentro de una misma formulación. Por lo tanto, en el momento de la prescripción también van a tener que estar ambos o los que sean la cantidad de principios activos dentro de la prescripción también. Por ejemplo, marcas comerciales como el Tapsin migraña, el Bioelectro, no me acuerdo otro, Cebedol, que también tuvo como bastante promoción en algún momento, son asociaciones de ácido acetilsalicílico, cafeína y paracetamol, donde en este caso vamos a tener estos tres principios activos que en forma conjunta van a generar una actividad farmacológica que en este caso sería un efecto analgésico, un efecto para disminuir directamente el dolor. Podemos encontrar el ácido acetilsalicílico solito en distintas presentaciones, como decíamos, donde vamos a tener también este principio activo, pero podemos estar vinculados a más de una respuesta, a más de una actividad farmacológica. Posteriormente vamos a ir viendo que tenemos bastantes posibilidades de efectos en algunos medicamentos. Entonces, posteriormente tenemos las especialidades farmacéuticas. En este caso estamos incluyendo la forma farmacéutica, la dosificación determinada. Como decíamos, bueno, tenemos una aspirina, la aspirina es la marca comercial del ácido acetilsalicílico nuevamente, y esta que vemos directamente en la imagen, no se alcanzan a ver los miligramos en este caso, pero esta es la presentación por el color directamente de la caja de 500 miligramos. Entonces, en este caso tenemos una forma farmacéutica en comprimidos que va a venir de una dosificación determinada, que en este caso va a ser de 500 miligramos. Tenemos algunas especialidades farmacéuticas que pueden venir en gotas, comprimidos, jarabes, soluciones o suspensiones inyectables, etc., dentro de las formas farmacéuticas más tradicionales. Y también vamos a tener dosificaciones específicas. Por ejemplo, podemos encontrar en el caso del paracetamol, que es uno de los más clásicos, comprimidos desde las gotas, pasando por el jarabe, llegando a los comprimidos que van desde el comprimido de 80 miligramos, 160 miligramos, después de 500 miligramos y posteriormente también de 1 gramo. Entonces, forma farmacéutica va a ser literalmente la forma del medicamento, es decir, comprimido, jarabe, gotas, etc. Y la dosificación determinada a la venta de esta especialidad farmacéutica va a ser la concentración en cuanto a los miligramos de esta forma farmacéutica. Entonces, para de alguna u otra manera hacer que el público sea más receptivo, que nosotros muchas veces tengamos
La posibilidad de comprar estos medicamentos, ya sea de venta libre por algún tipo de tratamiento, muchas veces traen una cantidad, estas cajas, que son suficientes para tratar algún tipo de patología. Por lo tanto, por ejemplo, el losartán de 50 que vienen comprimidos, lo podemos encontrar en la mayoría de los casos en cajas de 30 comprimidos, ya que viene principalmente para un tratamiento mensual. Entonces vamos a tener una forma farmacéutica en comprimidos, la dosificación determinada de este principio activo, que va a ser de 50 miligramos, y el paciente literalmente lo tiene para el mes completo y va a ser más apto para la dispensación y para la administración posterior a nuestro paciente. En general, la mayoría de las disposiciones, ¿por qué está de 50 miligramos y no de 49, por ejemplo? Es por distintos tipos de estudios donde nosotros tenemos una eh, estimación de a qué porcentaje de la población va a necesitar esta concentración o qué porcentaje de la población esta concentración resulta útil para determinado efecto terapéutico que nosotros queramos. De alguna otra manera, eso es principalmente para tener, entre comillas, el medicamento listo y no necesitar una formulación específica para cada uno de los pacientes, ya que no se tienen muchas veces los recursos necesarios para realizarlo. Aunque en algunos casos igual se está intentando orientar la terapia a una forma un poco más individual, y para eso vamos a ver posteriormente que tenemos estas emblemáticas y nunca habían ponderadas recetas magistrales que nos retrotraen a prácticamente las primeras recetas o como veían en los simples farmacéuticos, donde se establece una preparación individual para la persona de la formulación que ustedes en el futuro prescriban específicamente. Ya. Especialidad farmacéutica entonces va a ser nuestro medicamento con una forma farmacéutica específica a una dosificación determinada. Aspirina de 500 miligramos en comprimidos. Losartán de 50 miligramos en comprimidos. Paracetamol de 160 miligramos en 5 ml en jarabe, etc. Por ejemplo, también amoxicilina de 500 miligramos en 5 ml en suspensión. Y en algunos casos vamos a estar orientados muchas veces para público específico. El jarabe de paracetamol va a estar orientado a paciente pediátrico, el jarabe de amoxicilina también va a estar orientado a paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque estas formas farmacéuticas van a estar vinculadas a la facilidad de la administración en este tipo de pacientes. Entonces, la especialidad farmacéutica la vinculamos directamente al tipo de público al que nosotros estamos intentando dispensar posteriormente o prescribir en su caso. Cada uno de nuestros medicamentos viene en distintos tipos de presentaciones, como decíamos, en nuestras formas farmacéuticas, pero también tiene lo que llamamos un acondicionamiento o embalaje. Este tipo viene, por ejemplo, vamos a encontrar medicamentos donde vienen directamente en frascos con estos cierres que en algunos casos son a prueba de niños, pero que nos complican a todos. Tenemos también las emblemáticas cajas de cartón. Tenemos medicamentos que vienen en envase único. Tenemos estos medicamentos en comprimidos que vienen en tiritas, por así decirlo, donde tenemos un acondicionamiento que es prácticamente un papel con un poco de plástico y que van a determinado las características para la mantención del principio activo y de todos los componentes de la formulación. Entonces los laboratorios aseguran que hasta la fecha de expiración los componentes se van a mantener dentro de este acondicionamiento o dentro de este embalaje en la forma óptima para el consumo directo del paciente.
Todos los medicamentos van a venir con estos embalajes, con estos envases, con el etiquetado correspondiente, con la autorización sanitaria, en este caso que en nuestro país va a ser determinada por el Instituto de Salud Pública. Entonces, si ustedes quieren revisar, por ejemplo, si un medicamento está disponible en nuestro país, lo pueden revisar directamente en la página del instituto buscando su registro sanitario. Cada uno de los medicamentos que ustedes tienen van a encontrar un registro sanitario donde en la caja del medicamento comienza con una F, en el caso de los medicamentos, donde tenemos medicamentos que van a tener distintos tipos de registro, que son un par de números que implican directamente cuándo fueron autorizados en nuestro país. Y también tenemos medicamentos, por ejemplo, que van a tener una caducidad de este registro sanitario o que posteriormente pueden encontrar o cambiar su forma farmacéutica, donde vamos a tener un registro sanitario nuevo. Los productos cosméticos también tienen registro sanitario y los productos naturales también. En el caso de los productos cosméticos, el registro comienza con una C y en el caso de los productos naturales comienza con una N. Entonces, si nuestro producto, por ejemplo, nosotros quisiéramos verificar si el producto está en otro país, pero en nuestro país todavía no está disponible, tendríamos que establecer una solicitud directamente al Instituto de Salud Pública para la autorización del ingreso y también ellos son los responsables directamente del ingreso masivo de algún tipo de forma farmacéutica específica para nuestro país. Entonces, quien genera la acción directamente dentro de la formulación va a ser el principio activo, que es el responsable, que lo vamos a tener, como decíamos, en una especialidad farmacéutica específica que va a contar de una forma farmacéutica, es decir, la presentación directa en la que viene, y una dosificación específica, que es la concentración en la que viene. Pero no solamente eso lo que viene dentro de un medicamento, también tenemos los excipientes, que al final estos excipientes, ¿qué son? Son los acompañantes, por así decirlo, de nuestro principio activo, que van a ser estas sustancias que van a acompañar directamente a nuestro medicamento para otorgar distintas condiciones que podamos necesitar. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro paciente, o sea, queremos formular un jarabe, por ejemplo, vamos a tener que una base, en esencia, que va a contener bastante azúcar y que directamente el azúcar no es parte de nuestra, pero sí va a ser un excipiente que que nos va a resultar útil para la mantención en algunos casos de nuestro medicamento y que puede resultar útil también para la posterior administración de nuestro paciente. Entonces tenemos jarabes en base principalmente de azúcar, vamos a tener en estos momentos también otro tipo de base, vamos a contener agua que también va a ser considerado excipiente, y en el caso de los comprimidos tenemos lactosa, principalmente distintos tipos de polímeros que van a ayudar a la aglomeración de estos polvos, estos recubrimientos para evitar problemas gastrointestinales en algunos casos, para que también se libere donde corresponde. Entonces, todos estos componentes, los excipientes en esencia, también tenemos que considerar que no vayan a generar una alteración en la salud de nuestro paciente, porque tenemos algunos excipientes. Nuevamente, hay pacientes que son intolerantes a la lactosa y la lactosa es un excipiente bastante común en los distintos tipos de fármacos. Por lo tanto, la idea sería conocer en un ámbito más global e integral a nuestro paciente para también verificar
cuál sería el medicamento óptimo y no pasar por alto este tipo de condiciones que podrían ir en desmedro de la salud de nuestro paciente o de la condición, porque si bien vamos a generar el efecto que nosotros queríamos benéfico, también podríamos por otro lado generar un efecto perjudicial en nuestro paciente generando algún tipo de alteración gastrointestinal. Pacientes también con alteración con el gluten, por ejemplo, que podrían verse también afectados con algunas formulaciones. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a tener que tener algún tipo de consideración para irlos viendo y, por ejemplo, dentro a modo global, dentro de la bioequivalencia, que es bastante, se ha hecho bastante popular en nuestro país con estas franjas amarillas dentro de los medicamentos, la bioequivalencia establece una equivalencia directamente del principio activo, y es quien genera la acción en base al original, que fue el primero que llegó a nuestro país en algunos casos, o el que generó la patente, pero no necesariamente nos genera una equivalencia de excipientes, o sea, la cantidad y el tipo de excipientes pueden variar siempre y cuando yo tenga el mismo efecto farmacológico y esté incorporando la misma concentración y forma farmacéutica. Entonces, eso lo van a tener que tener en consideración en algunos pacientes para igual vincular qué cantidad y qué medicamento o formulación puedan llegar a considerar posteriormente. ¿Sí? El agua sí. En jarabes sí se considera y en productos inyectables también se considera como excipiente. Sí, el almidón también se considera la lactosa, tenemos distintos tipos de celulosas en los comprimidos, eh, los colorantes también se consideran excipientes, la lactosa, todos esos van a, de alguna u otra manera, generar algún tipo de acción, ya sea para aglomerar, por otro lado, para disgregar algunos tipos de componentes, haciendo que estas formulaciones sean, por ejemplo, las especialidades farmacéuticas. No sé si a alguno le ha tocado consumir en algún momento los comprimidos sublinguales, que se ponen literalmente debajito de la lengua, que nuevamente ya sería una forma farmacéutica diferente porque si bien son comprimidos de una disgregación mucho más rápida. Entonces, por lo tanto, su forma va a ser diferente a un comprimido, por así decirlo, tradicional, que es por vía oral, porque la vía va a ser diferente, esta vía sublingual. Entonces, estos medicamentos van a tener excipientes que van a ayudar a esta disgregación mucho más rápida y a diferencia de los otros, muchas veces también les van a incorporar cierto grado de sabor, donde vamos a tener distintos tipos de esencias también, en algunos casos con sabor a menta o algunas consideraciones. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los jarabes, donde pueden considerar algunos tipos de condiciones, por ejemplo, con estas esencias de frambuesa, frutilla, etcétera, que son como las más conocidas y algunas que tienen estos sabores también que puedan ser que fomentan de alguna u otra manera la administración más fácil, sobre todo en los pacientes pediátricos. La formulación magistral en esencia, como decíamos, tiene la facultad de poder crear, por así decirlo, la concentración específica para un determinado paciente o, como decíamos, intentar generar un medicamento para un individuo específico, ya sea en distintos tipos de formas. Por ejemplo, en cremas, que son una de las formas farmacéuticas magistrales más comunes, ya que pueden haber distintos tipos de alergias a algunas excipientes, podemos intentar buscar algunos tipos de bases, sobre todo para los distintos tratamientos de la piel. También tenemos presentaciones, por ejemplo, en pacientes
neonatológicos, cuando no tenemos presentaciones que estén abocadas a este tipo de pacientes, entonces necesitamos concentraciones que son muy bajitas y por lo tanto vamos a solicitar una formulación magistral específica porque no tenemos una formulación dentro del mercado, no tenemos una especialidad farmacéutica destinada a este tipo de público, por ejemplo. O nuestro individuo tiene una condición particular que hace que la especialidad farmacéutica, entre comillas, más útil o más frecuente, no sea útil para este individuo. Entonces generamos nuevamente esta receta magistral, esta formulación magistral. ¿Cuál es ¿Cuándo podemos realizarla? Puede ser para cualquier medicamento, va a depender directamente del recetario magistral a donde ustedes la quieran mandar para que tenga los principios activos. Y también depende de que esta especialidad no esté registrada. Y si es que hay una especialidad con el mismo principio activo registrada, necesitamos tener un margen que sea que evidencie la diferencia de esta condición. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mandar a preparar paracetamol, si nosotros somos objetivos en una presentación de paracetamol entre 500, de 500 miligramos, que es la tradicional, yo quisiera mandar a preparar una formulación magistral. Si yo mando a preparar una formulación magistral de 499, una de 501, no puedo asegurar una gran diferencia en el efecto farmacológico. Por lo tanto, esta especialidad, si bien la especialidad no está registrada, no va a generar un efecto directamente diferente de nuestro paciente, entonces no se llevaría a cabo en la mayoría de los casos. A diferencia de si yo, por ejemplo, quisiera una presentación de 250 miligramos, ya que la presentación que está en el mercado es de 160 y la otra presentación es de 500. Ahí sí podría avalar algún tipo de condición de que nuestro individuo necesita una condición específica para realizar el tratamiento con esta concentración. Dado que esta especialidad no tenemos comprimidos ni tenemos cápsulas de 250 miligramos en el mercado. En este caso de la formulación magistral, son preparadas en un recetario magistral preparadas directamente por un farmacéutico, va a estar o bajo la supervisión de uno, entonces vamos a tener condiciones específicas para la realización de este tipo de procesos, donde nuevamente tenemos la facultad de generar distintos tipos de formas farmacéuticas. Las más comunes evidentemente son las cremas y las cápsulas, ya que son más fáciles de realizar, o reencapsulado también en algunos casos, para la posterior dispensación a nuestros pacientes. Entonces ahí vamos a necesitar, por ejemplo, en la receta que vamos a ver posteriormente, todos los componentes que ustedes quieran incorporar, ya sea en estas cremas o en estas cápsulas, específicamente por cuánto tiempo, y se establecen también vigencias de 30 días máximo para la prescripción de estos componentes. Entonces, pasando directamente ya a farmacología. Cuando hablemos de farmacología, estamos hablando de una gran cantidad de conceptos que están detrás de lo que es farmacología en este momento. Y también conceptos que van a estar vinculados de distintas formas, como decíamos. La farmacoepidemiología, por ejemplo, si bien es una de las subramas de la farmacología, va a estar vinculada directamente a todos los conceptos epidemiológicos de poblaciones, donde pueden verse alterados con consideración a los fármacos, cuáles son los fármacos en distintos tipos demográficos, qué tipo de efectos generan, al igual que la farmacovigilancia en base principalmente a algún tipo de efecto, la mayoría de las veces perjudicial, un efecto adverso que pueda estar vinculado a la asociación. Tenemos notificaciones para establecer un uso correcto de los medicamentos en cuanto a la farmacovigilancia, el uso principalmente de los efectos que pueda llegar a vincular, si vamos a necesitar sacarlo del mercado o mantenerlo en el mercado por algún tipo de cantidad de tiempo, si generamos, no sé, de
1 a 3 eventos coronarios en base a 100.000 millones de personas, evidentemente no se va a considerar un efecto representativo, pero si esto va aumentando considerablemente o vemos un porcentaje que esto aumenta en determinada edad, por ejemplo, en pacientes sobre 60 años, pacientes sobre 80 años, etcétera, podemos establecer estas restricciones para algunos tipos de medicamentos. Por eso son bastante importantes estas alertas que se van generando, estos reportes también de distintos tipos de condiciones. Por eso también vamos a ir viéndolo considerablemente y se establece una de las medidas más importantes a largo plazo, sobre todo en medicamentos que llevan poco tiempo en el mercado. La farmacocinética y la farmacodinámica, como la van a ver posteriormente, que son las primeras unidades del curso, vamos a estar vinculados directamente a los efectos del fármaco en el organismo y los efectos del organismo en el fármaco directamente, donde la farmacocinética va a ser todo lo del fármaco en esencia, como va a ser la absorción, la distribución, etc. Y la farmacodinámica ya vamos a hablar un poco más de efectos propiamente tal. La farmacognosia se vincula principalmente a todos los efectos que van a estar vinculados al fármaco, donde vamos a tener en algunos casos, más allá del origen vegetal de la mayoría, de la estructura química, que vamos a estar vinculados al principio activo vegetal, que fue el precursor, etcétera, que son las partes como más importantes. Cuando hablamos de farmacoquímica propiamente tal, estamos hablando de todas las condiciones químicas de este principio activo. Porque como decíamos, nuestro principio activo es una estructura, literalmente una estructura química que tiene que estar acorde con su ambiente, que van a ser estos excipientes, para mantenerse en este acondicionamiento primario, que va a ser el blister en la mayoría de los casos, o el componente de gel de las cápsulas. Y también tiene que estar en un ambiente que permita la estabilidad, ya sea en humedad, también la presencia de la temperatura, para que no se vea alterado. Entonces, esta estructura química, si pasa por algún tipo de grado de alteración, va a generar también algún efecto, puede generar algún tipo de efecto diferente, puede verse alterada la estructura química propiamente tal. Por eso vinculamos el efecto de la caducidad muchas veces a la mantención completa de los excipientes y del principio activo dentro de un periodo de tiempo para mantener la seguridad. La farmacoquímica en esencia, cuando ustedes vean la estructura, vamos a tener distintas familias muchas veces de medicamentos, donde distintas modificaciones químicas de la estructura van a generar en algunos casos, por ejemplo, mayor lipofilicidad, que nos va a entregar esto, que si el medicamento es más lipofílico puede, por ejemplo, no sé, pasar la barrera hematoencefálica en comparación a otro, puede distribuirse por algún tejido más que en otro, por ejemplo. En comparación a las otras alternativas, si cambiamos uno de los sustituyentes por algún otro, podemos generar un mayor o un menor efecto en nuestro receptor, etc. Entonces, todo esto puede verse alterado directamente al vincular nuestra estructura química en farmacoquímica propiamente tal. Entonces, nuestro núcleo, nuestra estructura química, va a ser la parte más importante en estas formas que nos van a permitir estudiar también nuevas posibilidades. En algunos casos, por ejemplo, muchos de los analgésicos que se estudiaron posteriormente son modificaciones estructurales de la morfina, que era una estructura que en un comienzo se aisló de estructuras vegetales y posteriormente se le fueron generando distintos tipos de alteraciones estructurales, intentando obtener un beneficio mayor, un efecto analgésico mayor en comparación a la estructura precursora. La etnofarmacología se vincula bastante con la farmacognosia, ya que también estamos hablando de la orientación específica a lo ancestral en la mayoría de las veces. Y en cuanto a la galénica, nos vinculamos principalmente a la estabilidad de estas formas farmacéuticas y la producción de ellas. Tenemos distintos tipos de componentes, como decíamos, desde los talcos, que
prácticamente ya no se utilizan como administración, pero son formas farmacéuticas. Tenemos los cremas, pomadas, gel, ungüento, todas estas formas farmacéuticas que son para uso tópico. También tenemos todos los comprimidos, los diversos tipos de comprimidos, comprimidos bucodispersables, comprimidos sublinguales, comprimidos con recubrimiento entérico, etcétera. Entonces, todo esto, que estas diferencias, estas particularidades en cada una de estas formas farmacéuticas va a estar vinculada a la estabilidad química que podamos obtener en galénica principalmente. En cuanto al fármaco, en su interacción directamente con los seres vivos, como decíamos, ya tenemos todas las posibilidades de la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacometría, como todas las condiciones físicas que podamos medir directamente. La farmacogenética estábamos vinculando, por ejemplo, a alteraciones genéticas que puedan tener algunos de los pacientes, que puedan alterar el efecto de el fármaco en comparación a un paciente sin este tipo de alteración. La cronofarmacología está vinculada directamente a los ritmos, muchas veces, por ejemplo, vinculados a el ritmo circadiano, establecer la toma de algunos medicamentos en base a los ritmos propios del organismo. Los anticonceptivos orales, vincularlos directamente a una regulación, en algunos casos, del ritmo de los 21 días del ciclo menstrual hasta los 28 días del posterior a la menstruación. Entonces, cada uno tiene este tipo de origen. Cronofarmacología va a estar vinculada a seguir algún tipo de ritmo dentro del organismo. Las aplicaciones terapéuticas vamos a encontrarlas directamente en las subramas que estamos vinculando ahora, principalmente, por ejemplo, con farmacología clínica, que estamos hablando de terapéutica prácticamente vinculada a la orientación clínica, los efectos clínicos que podamos obtener de nuestro paciente, con todos los efectos vinculados a las respuestas, efectos medibles en cuanto a algunos tipos de... Vamos a considerar, por ejemplo, la concentración de los fármacos, etcétera, para establecer nuevamente nuestro efecto, las concentraciones que necesitamos para no llegar nuevamente a estas concentraciones tóxicas, que también son parte de lo que vemos posteriormente con farmacotoxia. Cuáles medicamentos y en cuáles son las restricciones para cada uno de estos, para establecer muchas veces la toxicidad que podríamos llegar a enfocarnos. En farmacocinética vamos a estudiar directamente las respuestas del organismo a los distintos fármacos, donde vamos a ver todos estos asociados directamente a la absorción de este fármaco, dónde se absorbe, cómo se absorbe, cuánto se absorbe, cuáles son las diferencias, que podemos ver las vías donde se absorbe. Tenemos absorción, por ejemplo, dentro de los anticonceptivos orales tenemos anticonceptivos inyectables, por lo tanto no vamos a tener absorción directamente oral, ya no esto pasa directamente a la circulación sistémica. Tenemos de las inyecciones también algunas que son de depósito, tenemos algunas que son de liberación inmediata, tenemos parches donde vamos a tener una absorción transdérmica, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos pasos puede alterar y podemos ver una farmacocinética diferente en cuanto a este tipo de vías de administración, que es uno de todos los componentes que vamos a ver orientados a farmacocinética, porque después ya viene la distribución, va a depender de dónde queremos nosotros el efecto del fármaco, cómo se distribuye. O sea, imagínense todo el camino que hace el fármaco para distribuirse. Si nosotros nos duele el dedo del pie porque nos tomamos el analgésico, tiene que absorberse, distribuirse, etcétera, hasta llegar a la biofase para generar un efecto en la patita. Entonces, de alguna u otra manera, todo eso, toda esa cadena de sucesos y procesos dentro de nuestro cuerpo es parte directamente, en primera instancia, de la farmacocinética.
cuánto de todo este fármaco llega directamente a la biofase posteriormente para lograr otorgar un efecto farmacológico y en qué magnitud, que va a estar vinculado directamente con la dosis que nosotros estamos administrando, cuál es la dosis suficiente o la dosis necesaria para generar este efecto farmacológico y si literalmente llega a esta concentración. Por otro lado, la farmacodinamia va a estudiar los efectos fisiológicos, o sea, todos los cambios dentro de nuestro organismo asociados a la administración de este fármaco en nuestro organismo. Entonces, de alguna u otra manera podemos verificar y asociar algunos análisis a nivel molecular de todos los cambios que podamos generar con la administración de este fármaco, o sea, todos los cambios de alguna u otra manera que este fármaco nos va a provocar dentro de nuestro organismo a la utilización ya sea esporádica, constante, crónica de el medicamento. Entonces, en base a la farmacocinética, como veíamos, vamos a tener toda nuestra... Empezamos por la liberación, después que pase la barrera para la absorción, la distribución, el metabolismo, porque tenemos metabolismo hepático la mayoría de las veces, hasta la excreción del medicamento, para que llegue a la concentración plasmática y recién ahí empieza todo su proceso para generar el efecto farmacológico. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso que nosotros habitualmente consideramos bastante rápido, pero no nos damos cuenta muchas veces de todos los pasos que conlleva al tomarnos literalmente cualquier tipo de comprimido, cualquier tipo de medicamento. ¿Cuánto lleva para que este principio activo genere este efecto en nuestro organismo y si este efecto en el organismo genera algún tipo de cambio directamente en nosotros? Entonces, para lograr este efecto vamos a necesitar una dosis específica que en algunos casos vamos a necesitar una concentración del fármaco que va a estar de alguna u otra manera inducida por el tipo de paciente. Vamos a tener distintos tipos de dosis que podemos administrar, que va a depender en algunos casos del tipo de medicamento. Vamos a tener medicamentos en los que vamos a hablar, por ejemplo, de un margen terapéutico estrecho y hay medicamentos donde vamos a hablar en algunos casos de un margen terapéutico más amplio. Cuando tenemos un margen terapéutico amplio, en algunos casos vamos a hablar de dosis absoluta porque no nos importa en algunos casos una diferencia de un paciente adulto por determinada cantidad de peso, no nos va a generar ningún tipo de cambio que sea relevante en nuestros pacientes. Por lo menos eso es lo que nos dice la bibliografía hasta el momento. Pero tenemos otro tipo de medicamentos que pueden ser medicamentos en algunos casos para patologías neurológicas, que en la mayoría de los casos tenemos un margen terapéutico que tiene que ser mucho más estricto. Vamos a tener que revisar en la mayoría de los casos, o también en algunos pacientes pediátricos, por ejemplo, la concentración relativa en base a lo que nosotros necesitamos de nuestro paciente, donde podemos otorgar la dosis en cuanto a el peso del paciente. Entonces, ustedes en el momento de prescribir pueden dosificar, pueden establecer una dosis específica en una cantidad absoluta o en una cantidad relativa. Cuando hablamos de una cantidad absoluta, vamos a hablar literalmente de miligramos o ml, una unidad de volumen específica o peso específico. Cuando hablamos de dosis relativa, vamos a estar asociados directamente a la cantidad necesaria y suficiente en base a ya sea la superficie corporal o el peso corporal.
Por lo tanto, podemos establecer que, por ejemplo, en un paciente pediátrico necesitamos, ejemplo nada más, 1 miligramo por kilo de peso de paracetamol. Por lo tanto, si mi paciente pesa 8 kilos, voy a necesitar 8 miligramos de paracetamol. Pero yo doy la dosis en una unidad relativa donde pongo 1 miligramo por kilo, porque por X motivo, causa o razón, en ese momento, por ejemplo, no tengo el peso exacto o yo necesito establecerlo en esta dosis relativa. La dosis puede establecerse en distintos tipos de formas y ambas están correctas. La superficie corporal también es, para algunos medicamentos, puede llegar a ser útil, donde en este caso ya hablamos de miligramos por metro cuadrado. Evidentemente puede ser cualquier unidad de medida de peso, gramos, etcétera, pero en la mayoría de los casos, conociendo el tamaño de los principios activos para que sea útil, se utiliza la concentración en miligramos. Cuando hablamos de dosificación propiamente tal, hablamos del término completo en algunos casos, donde ya estamos hablando de la concentración, o sea, de la dosis, más la frecuencia de administración. Entonces, cuando hablamos de dosis, hablamos solamente de cantidad o concentración. Cuando hablamos de dosificación, hablamos prácticamente ya del esquema a entregar a un paciente. La dosis es directamente la cantidad de fármaco que queremos administrar a un paciente. Entonces, si, por ejemplo, quisiéramos administrar concentraciones que puedan ser inyectables o algo por el estilo, tenemos la posibilidad de considerar o establecer la dosis en medidas ya sea absolutas o relativas. Entonces, dentro de todo el proceso de los fármacos, en esencia, vamos a tener esta farmacocinética y esta farmacodinámica, que son los primeros pasos que vamos a ver en farmacología clínica, donde partimos por una dosis que va a ser una concentración de un medicamento específico y este tiene que liberarse para poder absorberse, llegar a la concentración plasmática, pasar por una distribución y parte de este se va a ir a la biofase. Y esta va a ser quien, al aumentar la concentración, va a ir generando el efecto farmacológico que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Exacto. Los fármacos que son por distintas vías de administración van a tener algunos pasos, por ejemplo, que se pueden ir saltando. Por ejemplo, en el paso, acá tenemos, exacto, acá en el intravenoso directamente pasamos a la concentración plasmática directamente y posteriormente a la distribución. En caso, por ejemplo, de estos comprimidos sublinguales que yo hablaba, esta parte de la absorción pasa directamente a la concentración plasmática, pero aquí tenemos un paso intermedio que es la metabolización. Entonces, cada una de las vías de administración va a tener una particularidad, en algunos casos que pueda estar asociada a diferencias de su farmacocinética. ¿A usted? Entonces, posteriormente tenemos la acción de un fármaco. La acción de un fármaco va a ser directamente la interacción con el sitio del organismo que nosotros queremos generar el efecto. Entonces, el efecto va a ser la manifestación directamente y la acción va a ser la interacción solamente. La acción es lo que nosotros, como directamente nuestro fármaco llega a nuestro sitio determinado, y el efecto es lo que nosotros medimos, lo que nosotros observamos, la manifestación directamente que tiene el hecho de que nuestro componente llegue a ese lugar. Digámoslo así, la acción es llegar, el efecto es todo lo que se produce cuando este medicamento llega.
Por ejemplo, la amoxicilina es un antibiótico. Eso es lo que nosotros conocemos habitualmente como el efecto farmacológico. Pero ¿cuál es la acción directamente de este antibiótico? Es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Entonces nosotros tenemos un organismo externo, que va a ser una bacteria, que cuando llega a nuestro principio activo, que es una estructura química específica, va a alterar esta pared bacteriana para que esta bacteria literalmente muera. ¿Cuál va a ser la acción? Inhibir la síntesis. Vamos a impedir que la pared bacteriana de esta bacteria, valga la redundancia, se siga proliferando para matarla directamente, pero el efecto en esencia es que esta bacteria muera. Por lo tanto, vamos a tener un efecto antibiótico, ya sea bacteriolítico, bacteriostático, bactericida, etcétera, contra nuestra infección que tengamos en este caso por algún tipo de bacteria asociada. Por otro lado, el ketorolaco. En la mayoría de los casos nosotros hablamos de los efectos. Él tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, antitérmico, antipirético, como le quieran llamar. Pero ¿cuál es la acción específica del ketorolaco? Inhibir inespecíficamente las ciclooxigenasas. Entonces tenemos una vía donde vamos a generar una vía que va a estar vinculada a todo el proceso de inflamación, donde nosotros inhibir de alguna u otra manera las ciclooxigenasas, vamos a inhibir toda esta cascada de inflamación posterior, generando este efecto analgésico y antiinflamatorio. Aunque en el caso del ketorolaco específicamente, este efecto antiinflamatorio es casi inexistente, siendo principalmente el efecto analgésico lo que nosotros observamos. Entonces, la acción sería principalmente cómo se hace y el efecto lo que logramos. En el caso de la levocetiricina, por ejemplo, la levocetiricina es un medicamento que se considera antialérgico porque ese es su efecto. O sea, en casos de alergias estacionales, en casos de sinusitis, rinitis alérgica, podemos considerar la utilización de la levocetiricina. ¿Y cómo genera este efecto? Va a ser generando un antagonismo de los receptores de histamina. Entonces, directamente en los receptores de histamina, lo que vamos a generar va a ser un antagonismo en los receptores de histamina H1 específicamente, para evitar este efecto de proliferación de histamina, logrando en esencia un efecto antialérgico. La farmacocinética va a ser responsable directamente de la concentración del fármaco en la biofase y va a tener distintos tipos de consideraciones o alteraciones que pueden estar vinculadas a la distribución del peso corporal, la condición del sistema gastrointestinal, la distribución, etcétera, en consideración a la cantidad de concentración del fármaco administrado en caso de que sea por vía oral, por ejemplo. En cuanto a la farmacodinámica, va a ser quien va a perseguir el estímulo para generar esta respuesta y este efecto farmacológico habitualmente. En este caso vamos a tener distintos tipos de conceptos posteriormente, por ejemplo, en la utilización de distintos fármacos, donde vamos a tener estas interacciones farmacológicas, vamos a tener, por ejemplo, que pueden competir por el mismo sitio de acción en algunos casos, vamos a tener distintos tipos de conceptos dentro de la competencia con algunos componentes dentro de nuestra propia alimentación, por ejemplo. Y ya cuando estemos directamente vamos a vincularlo nuevamente al efecto que podamos considerar. Entonces la llegada directamente al sitio de acción nos va a generar una respuesta y por lo tanto vamos a tener un efecto farmacológico específico. Yo sé que es bastante información, pero recuerden que estos son conceptos básicos y que esto lo vamos a ver en más detalle en todas las clases siguientes. Entonces,
Cuando nosotros administramos un medicamento, comenzamos aquí. Esta es la toma del medicamento, por ejemplo, por vía oral. Cuando este medicamento nos empieza a hacer efecto, entre que la tomamos y que nos empieza a hacer efecto, nosotros consideramos todo este periodo como el periodo de latencia. En este periodo de latencia es cuando estamos estableciendo todo el proceso de la farmacocinética, donde hablamos de toda esta liberación, absorción, distribución, etcétera, ya que recién comenzamos en este caso ya estamos hablando de comenzar con la concentración plasmática. Entonces acá ya estamos hablando desde la toma hasta la distribución de nuestro comprimido, pasando a directamente posteriormente la biofase. Entonces va aumentando la concentración hasta llegar a un punto donde empieza a hacer efecto, y cuando este medicamento empieza a generar algún tipo de efecto es cuando hablamos de la concentración mínima terapéutica. Cuando ya estamos en todo este periodo dentro de la biofase, dentro del sitio, interaccionando con nuestro sitio de acción, hasta que empezamos a generar este efecto directamente hasta la concentración máxima de este efecto terapéutico. Si nos pasamos de esta dosis, ya estamos hablando de concentraciones tóxicas. Y si no llegamos a esta concentración, hablamos de dosis subterapéuticas. Entonces, si nosotros no damos la concentración que deberíamos, podemos de plano no generar efecto, como llegar a generar un efecto tóxico. Entonces, en este margen, donde tenemos una intensidad del efecto, en la mayoría de los casos vamos a hablar de el margen terapéutico que tenemos para la administración. Y acá vamos a ir disminuyendo, porque el tiempo máximo es la duración del efecto del medicamento, que este va a estar vinculado principalmente a las readministraciones del medicamento. Por eso tenemos medicamentos que se utilizan una vez al día, cada 12 horas, cada 8 horas, porque la idea es que si nosotros queremos generar un efecto, una intensidad permanente del efecto terapéutico, tenemos que mantenernos dentro de este margen. Por lo tanto, la otra administración del medicamento debería estar cercana a estos puntos donde nosotros vamos a tener la liberación nuevamente hasta llegar a la biofase. Entonces todo este tiempo tiene que estar ya aumentando la concentración en la biofase hasta llegar al margen terapéutico, para que aquí comience la segunda curva de la otra administración y así sucesivamente, para irnos manteniendo dentro del margen terapéutico. Por eso hay medicamentos que, por ejemplo, nosotros podemos medir las concentraciones plasmáticas para establecer muchas veces si estamos dentro del margen terapéutico para la administración. Medicamentos que tienen un margen terapéutico estrecho, o sea, esta intensidad del efecto va a variar considerablemente, o sea, entre la concentración terapéutica y la concentración tóxica, esto se hace más pequeñito. Entonces tenemos concentraciones, por ejemplo, que van graduadas en miligramos bastante específicos. Entonces, en esos casos nos es útil medir la concentración plasmática, por ejemplo. ¿Sí? Es que sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Es que es complicado de establecer, pero depende en algunos casos de los excipientes, por ejemplo, porque los excipientes nos ayudan en los primeros pasos de la farmacocinética. Es decir, si el excipiente tiene una disgregación más rápida, nos puede promover
la absorción del medicamento. Si el medicamento viene con recubrimiento, puede enlentecer la absorción del medicamento y por lo tanto la velocidad en la que se absorbe posteriormente puede ser más lenta. Entonces, por eso en algunos casos los excipientes también pueden cambiar o alterar estas concentraciones. Por ejemplo, ¿han escuchado estas concentraciones, estos medicamentos que vienen entre comillas de liberación prolongada? Exacto. Entonces, ¿quiénes son los que hacen la diferencia en estos comprimidos? Son literalmente los excipientes. Entonces, no es únicamente la marca, porque la marca usa algunos componentes específicos, por así decirlo. Entonces, la gracia de la liberación prolongada es literalmente como su nombre lo dice, que se vaya manteniendo paulatinamente para mantenernos por más tiempo dentro de este efecto y que este periodo sea, si bien vamos a tener una latencia, pero es que este periodo, esta curva sea como más anchita, por así decirlo. Entonces, esta duración del efecto sea mucho más prolongado. Entonces, sí va a depender de la marca en esencia, pero principalmente, más que la marca propiamente tal, de los excipientes que tenga esta formulación que nos puedan promover que esta sea más rápido. Por ejemplo, el Inefercil, que es una marca comercial, tiene la formulación que es el mismo principio activo, pero tiene una formulación que es tradicional, un comprimido por vía oral, y también tiene el Nefercil Fast, que viene en cápsulas. ¿Cuál es su diferencia? Literalmente que hace que la absorción sea menor y este periodo de latencia, por lo tanto, cuando llegamos a la concentración plasmática, sea mucho más rápido. Entonces genera un efecto mucho más rápido, pero va a estar vinculado directamente a la forma farmacéutica y los excipientes, porque al final es prácticamente la misma marca, pero cambia esa condición específica que hace que esto, entre comillas, sea más cortito. Pero en esencia, por ejemplo, si bien tenemos componentes, nuevamente ya decíamos que eran bioequivalentes, igual esas pequeñas diferencias en algunos casos pueden generar algún tipo de alteraciones que estos periodos de latencia o que estas curvas, por ejemplo, no lleguen directamente a las mismas concentraciones de intensidad en efecto. Algunos pacientes sientan la diferencia y algunas formulaciones pueden generar distintos tipos de alteraciones. Por lo tanto, algunos medicamentos, sobre todo los hormonales. En algunos casos, cuando ya tenemos pacientes que están estabilizados, no se recomienda un cambio de marca tan frecuente cuando ya están en tratamiento. Pero ahí depende directamente de la condición del paciente, ya que, por ejemplo, no sé, pues la levotiroxina, que es un medicamento para la hipotiroidismo, eh, tenemos concentraciones que van en microgramos en ese caso. O sea, las concentraciones son muy pequeñitas, entonces cualquier tipo de alteración gastrointestinal o cualquier tipo de alteración de excipientes en este caso hace que las concentraciones que podamos llegar, por ejemplo, puedan llegar a alterar o la duración del efecto también pueda llegar a ser menor o mayor dependiendo del tipo de marca que podamos ir viendo. Y esas son las diferencias que tienen que ir cursando o viendo ustedes posteriormente que se pueden ir evidenciando en algunas presentaciones, porque honestamente nadie pesca los excipientes. Entonces, posteriormente, aquí es como se ven principalmente las readministraciones cuando hablamos en algunos casos de entonces esto entre comillas es lo que nosotros buscamos, nuestros periodos de latencia con las readministraciones constantes para mantenernos dentro de una eficacia clínica tradicional sin llegar a una readministración que podría llegar a una dosis tóxica principalmente o hacer periodos demasiado largos que nos lleven a una ineficacia terapéutica o dosis subterapéuticas específicamente que no nos llevan a un beneficio directamente de nuestro paciente. En algunos casos, por ejemplo, cuando eh, estamos hablando de analgésicos, evidentemente la toxicidad es principalmente gastrointestinal en algunos casos,
no estamos hablando principalmente de aumento del efecto de gastrolesivo que puede llegar a tener, pero por otro lado, en medicamentos que tienen un margen terapéutico bastante más estrecho, podemos ver alteraciones que ya sí sean mucho mayores y donde tenemos que tener mucha mayor precaución en la administración, sobre todo medicamentos en el sistema nervioso en general. Ya chicos, mejor dejémoslo hasta ahí porque creo que yo, en comparación a lo que había dicho, anduve más o menos dentro del rango. Así que eso sería conceptos básicos por mientras. Dejamos los otros temas para el resto de las clases y vamos a consideren por lo menos revisar el glosario que los puede ayudar también un poquito más, que fue realizado por el profe, principalmente para conocer un poco más el lenguaje técnico y que en caso de que tengan dudas también pueda irlos considerando en cuando sean utilizados dentro de la asignatura en algunos casos. Nos vemos hasta el jueves para que descansen un poquito, que tengan buenas noches, tardes. Bueno, allá quizás está un poco más despejado, aquí yo ya estoy directamente de noche. Dígame, el de la presentación, el profe va a mandar el de la presentación también con el cronograma. Ya, en el cronograma tenemos los temas asociados. Entonces, los PPT habitualmente nosotros los podemos separar en uno, dos o tres o cuatro, por así decirlo. Entonces, dentro del cronograma, por ejemplo, la clase siguiente debería ser farmacocinética y podríamos llegar a decir que tenemos dentro de las posibilidades a pasar, son como creo que es 6 PPT, es poco probable que llegamos a todos los PPTs, pero la idea sería pasar la mayor cantidad de farmacocinética en la próxima clase. Y dentro del cronograma tenemos prácticamente todos los temas, quizás sea un poco más fácil ir orientándolos para ustedes en base a los nombres que le hayamos dado en el subir el material. No, lo tengo que subir, si no lo sube el profe, lo subo yo más ratito o mañana a más tardar. Que ahí teníamos que ajustar unas clasecitas para eh, es mucha cosa y poco tiempo, entonces hay que pensarlo con detenimiento, pero